este magazine extraordinario de la Navidad que Teleúbeda suele hacer cada año, pues queremos no solamente asistir a todo tipo de fiestas que nuestros colegios, nuestros colegiales nos deparan en estos días, alpargatas, todo tipo de exhibiciones, pasacalles, pero queremos centrarnos en la pintura, en la cultura, que creo que viene extraordinariamente bien. En los últimos días hemos estado presentes, hemos acompañado en el Museo de Jaén precisamente a un gran artista local, a un gran pintor, a un buen amigo, a una extraordinaria persona para nosotros, a Domingo Molina Sánchez. Aquello fue un éxito y pensábamos que sería importante que esta muestra pictórica, que Domingo hace como pocos, a su estilo siempre, pues fuera mostrada a los ubetenses. Y así ha sido, gracias a las entidades culturales, provinciales y locales, y por supuesto Domingo ha accedido cariñosamente, como él sabe, a todo lo que Úbeda le pida. Y Úbeda le ha pedido pues que nos depare pues otra noticia interesante, y en Navidad mucho más, que cuelgue sus cuadros, sus obras. Domingo, bienvenido, ¿qué tal? Pues muy bien, Eduardo, muchas gracias y encantado por tu invitación, que te agradezco mucho de antemano. La invitación en la que tu familia, en la que tú me sueles hacer, porque sabes que somos amigos desde que nos conocimos en el centro farmacéutico de nuestra ciudad, pasando después por otra entrevista que yo, varias te he hecho en tu casa, en tu taller de estudio y en la Escuela de Arte y Oficio. Pero yo quisiera en primer lugar relajarnos, tranquilizarnos, que los estamos, y dedicarte a ti un espacio de este tiempo propio de la fiesta para que nos diga de dónde te viene tu afición por la pintura, Domingo. Bueno, mi afición viene de la pintura, yo ni siquiera puedo constatarlo, porque desde niño ya dibujaba, ya pintaba y tal, hasta tal punto que el primer dato que yo recuerdo era que siendo pequeño, siendo chiquillo, iba haciendo los mandados de casa, entre ellos en la calle Corredera, en donde hoy está, bueno, hoy siempre, La Tercia. En La Tercia había un puesto de vino en donde yo iba pues por el vino de casa para la comida y tal, ¿no? Resulta que había un muchacho, entonces ya empezaba yo con aquella cosa de lo que pasa con los niños. Tenía yo 6 años. Y había el dependiente, un muchacho dependiente que había allí en La Tercia, cuando no estaba despachando, dibujaba. Y los dibujos que hacía eran copiar, por lo menos los que hacía allí en el comercio cuando yo iba. Supongo que ya haría otros más en su casa o en otros momentos, pero allí lo que hacía era copiar unas caricaturas que venían en el ABC, en el periódico ABC, de un tal Sirio, que era muy famoso, un caricaturista famoso de aquella época, ya hace tanto tiempo. Y aquello pues me interesaba, a mí me gustaba mucho, porque el muchacho reproducía las caricaturas idénticas a las reproducciones que venían en el ABC. Y yo pues cuando ya estaba en casa, llegaba a casa eso, con los restos yo no los puedo recordar mucho, pero en fin, yo dibujaba también. Y cogía el ABC que llevaba mi padre y copiaba yo las miniaturas, las caricaturas aquellas. De lo que sí el primer dibujo que me acuerdo así ya de más entidad era un dibujo que hice de la fachada de El Salvador, de Úbeda. Ya te digo, con 6 años, así es que anterior a eso no recuerdo ninguna cosa de importancia, pero a partir de ahí, es decir, desde los 6 años, pues no he dejado de hacerlo hasta hoy día, gracias a Dios. Domingo tiene un gran mérito, es un buen padre de familia, es un hombre que ha alternado sus trabajos, como hemos dicho anteriormente, en el centro farmacéutico, director de la Escuela de Arte Aplicada y Oficio Artístico, se acuerda muy mucho de la primitiva escuela del Paseo del Mercado, y robándole horas a su familia y a su tiempo ha sabido plasmar una pintura que él mismo nos va a decir cómo te ves tú mismo con tus pinceles, con tu obra. Domingo.
Pues te diré, Eduardo. Bueno, en primer lugar, antes de contestarte a eso, te voy a decir para que quede mucha constancia de que tengo que estarte muy agradecido porque de siempre has estado siguiendo mi trayectoria y aunque yo no soy persona, tengo que acusarme de eso, de no ser muy efusivo ni nada, pues, aunque no lo parezca, yo siempre estimo cuando alguien se interesa por mi obra, pues siempre estoy muy agradecido. Y entre ellos, uno de los primeros, el primero eres tú. Entonces, te diré que siempre, ya desde pequeño, como te digo, ya estaba interesado en todo lo que se refería, sobre todo a la pintura y al dibujo. Hasta el punto de que ya, como te digo, desde entonces no he parado. No tengo, que yo recuerde, ninguna predilección definida por tal o cual pintor o tal o cual maestro. Me han interesado siempre, yo, todo el que ha tenido este tipo de preocupaciones ha tenido mi admiración y la sigue teniendo, claro. Entonces no puedo adscribirme a ningún, digamos, a ningún estilo manifiesto determinado, porque la cosa está hasta tal punto de inconcreta que cuando estoy haciendo algún trabajo no es solo uno el que estoy haciendo, tengo alguno más, a lo mejor tengo 2 o 3 cosas al mismo tiempo y toco en ellas según el momento que se me ocurre o el momento en que está propicio con respecto a la técnica. Y a lo mejor pues suele ocurrir que si tengo un par de cosas, digamos como mínimo, una y otra a lo mejor no tienen ni siquiera un parentesco. Es decir, que quizás esté haciendo un momento un cuadro abstracto, digamos, y a lo mejor estoy haciendo otro totalmente realista. Sobre todo si se trata, por ejemplo, de un retrato, ahí no hay ya abstracciones que valgan. Así es que no, yo mismo no me incluyo en ningún tipo manifiesto definido, porque lo mismo hago una cosa de tipo surrealista que una cosa realista, que incluso algunas cosas abstractas. He tenido alguna época en que estaba inmerso en una abstracción formal, porque eso sí que no lo he dado nunca de lado. Tanto en el dibujo como en la pintura, la forma siempre me ha interesado y me ha movido siempre el estar dentro de ese formalismo. Así es que en realidad no me puedo considerar ni como abstracto, ni como superrealista, ni como realista. Mi obra, además, no he tenido nunca la preocupación de que mi obra tenga un estilo manifiesto. Lo que me ha sugerido en el momento en que he estado haciendo, eso es lo que he plasmado, tratando de hacerlo siempre con la pura formalidad y con la pura integridad de atenerme a lo que yo considero que son las reglas de este arte nuestro de la pintura. Muy bien, conversando con Domingo Molina, ¿qué recuerda de tu primera exposición? ¿Qué acogida tuvo tu público de Úbeda? Bueno, mi público de Úbeda siempre ha tenido una buena acogida y mucho que con las cosas no tengo que quejarme en absoluto, sino al contrario, porque además yo me conformo con bastante poco. A mí con que ya se interesen algo por mi obra y sobre todo si me lo manifiestan, estoy agradecidísimo, porque siempre he sido muy personal y muy inmerso en mi propia actividad. Es decir, no he pintado ni he hecho nunca ningún tipo de actividad pensando en que fuera acogida por el público, en que se vendiera, no, siempre lo primero que he hecho ha sido conformarme a mí mismo con lo que yo quería. Si después agrada a los demás,
yo encantado de la vida. Así es que eso sí tengo que agradecerlo, el que se asistan a mi exposición, el que me digan que les gusta, que les agrada, tal. Sobre todo cuando veo que se trata en realidad de una manifestación que no es el por agradarme ni por congraciarse ni mucho menos, sino porque es que de verdad que les interesa, y yo pues tengo que estar siempre muy agradecido. Un hombre, un artista, una sinceridad plasmada aquí en su persona. ¿Siempre te has acercado en tu obra, en tus cuadros, a nuestra ciudad, Domingo? Pues sí, también porque claro, es que Úbeda tiene muchas cosas que interesar y que agradar al que esté interesado por este tipo de actividades. Tiene muchas cosas donde interesarse en ellas y sobre todo muchas cosas sugerentes para que puedas interpretarlas y puedas manifestarlas según tu punto de vista, según tu propio interés por ellas. Que no, ya observaréis, no es que yo no quiera que los temas de Úbeda sean, digamos, una representación total y exacta, sino que los temas de Úbeda y cualquiera otros, pero sobre todo Úbeda tiene muchísimos temas que pueden interesar y sobre todo que puedan ser tratados de la manera que que a ti te afectan o te interesan o te gustan. En uno de tus cuadros vemos a tu familia, concretamente a tu mujer Paquita. Pues sí que se verán en muchos cuadros y si no en muchos, en algunos, pero que en muchos sí es verdad que participa de algún modo, que no sea simplemente el retrato algo así por el estilo, ¿no? Sino cosas en las que la propia convivencia y el propio interés que es natural entre nosotros, pues te sugieran y te motivan. ¿Qué destacarías tú de tu propia obra? ¿Algo en especial? Algo en especial. Verás que te diga, resulta que en mi obra tengo que destacarla toda, porque claro, son hijos de uno y a todos tienes que quererlos por igual. Pero sobre todo el hecho de que la última sea considerada siempre la mejor y al día siguiente al iniciar otra obra nueva es porque ya ha dejado de ser la anterior, ha dejado de ser la mejor y que la mejor queda por hacer, pues este es el interés, no solo en mi caso, supongo que a todos los artistas nos ocurre lo mismo, que es lo que te hace de que estés toda la vida interesado en tu propia obra y tratando siempre de mejorarla. Sabemos de tus premios, sabemos de todos los agasajos que a nivel nacional y extranjero y mundialmente, y en Andalucía, por supuesto, se te ha dado, se ha hablado muy bien de ti siempre. Sé que de vez en cuando tenía alguna oferta de algún personaje, de alguna empresa que quería por entonces que Domingo Molina, nuestro artista, se fuera de su ciudad y acampara en otros puntos de España, gracias a tu magistral obra. ¿Es verdad todo esto? Sí, es verdad, hasta el punto de que hace ya tiempo, mucho tiempo, pues esto es que a lo mejor pues, siempre que tengo alguna entrevista y sale a relucir y no me importa en absoluto decirlo, porque la verdad es que aunque como yo creo que nos pasa a todos, si nuestra obra no tiene el interés que naturalmente como humano te agrada que tenga, no deja por eso de molestarte, no molestarte, dolerte un poco, cuando la cosa no es así, que también suele ocurrir,
no vas a pedir, ¿verdad?, que sea aceptado por todo el mundo y que todo el mundo tenga que dar, ya que te gustaría, pero bueno, si no es así, como a quien primero tienes que satisfacer es a ti mismo, pues con eso ya estás más que pagado. Pero, ¿qué era lo que me preguntaba, Eduardo? Precisamente estamos hablando de tu obra. Sí, bueno, mi obra siempre tiene para mí un gran interés y me gustaría, aunque ya te digo que pinto siempre para mí, en primer lugar, es natural que como humano me guste que a los demás también les satisfaga y les interese, como así está ocurriendo. Pero me duele un poco el tener que quejarme y lo voy a hacer más en nombre de todos con el mío propio, porque no todos vamos a tener el mismo carácter. Si a mí eso no me afecta gran cosa, y el hecho de que no me afecta, aunque en principio, como ya te digo, te gustaría naturalmente, porque eso es una cosa humana, y te duela el que no te lo haya alguien que no te lo acepte, alguien sobre todo que debería aceptarlo por quien es, o por el cargo que ocupa, o por la clase de persona de la que se trata. Esto quiero hacerlo más bien, aunque no es que para ello haya sido requerido, pero sé que lo sienten, me gustaría hacerlo, quejarme en nombre de todos los demás que están dentro de este campo, porque yo tengo a gala el ser el primer pintor de Úbeda, en el primero que empezó a dedicarse a la pintura, aunque había algún antecedente como Elbo, no sé quién es, debe de haber habido algún otro como Juan Esteban, puesto que aquí mismo hay alguna sala a nombre suyo, yo no sé quién era, pero la realidad es que cuando yo empecé a pintar y a dibujar, no había nadie en Úbeda que lo hiciera. A partir de mí ya sí han sido bastantes, y a gala tengo el que han pasado por mi aula en la Escuela de Arte y Oficio. No voy a nombrarlos porque siempre me quedará alguno, pero tengo la satisfacción de que me quieren. No es que me celebren, es que me quieren. Y yo eso se lo tengo estoy muy agradecido. Y vaya a todos los que están en el conocimiento de todo. Pero tengo que, en nombre de ellos, aunque no me lo hayan pedido ni me lo pidan, porque tienen el mismo sentimiento y los mismos pensamientos, no solo que ellos y que yo, sino es una cosa de tipo general, digamos, y supongo que ocurrirá en todas partes, en todos sitios. Nadie es profeta en su tierra, entonces ocurre que los de Úbeda pueden o podemos decirlo con más motivo que nadie. Y quisiera romper esa lanza en su favor, porque hay otros tipos de actividades que con mucha razón están muy atendidas, y yo que me alegro, pero de verdad que nuestro campo está totalmente, digamos, no desconocido, porque conocido sí es, pero no celebrado ni reconocido, que el artista siempre va a estimar el hecho de serlo, de ser reconocido, de ser admirado, porque por lo menos tiene la justificación de que lo que están haciendo no está pasando desapercibido.